en reconocidas de La Plata y Buenos Aires y participado en numerosos concursos nacionales. Imagino que, no sé, más cosas, menos cosas, no sé si querés sumarnos algo, Iñaki, o no. Y bueno, y un poco la invitación que te hacemos y para que puedas compartir tus estudios y tu trabajo en SupraOrder. Y nosotros, como siempre, la cátedra se caracteriza por estar abierta a escuchar gente que trabaja como nosotros o no tanto, y los chicos puedan ver ciertas aplicaciones en la práctica profesional y el estudio que uno puede hacer cuando se interesa por un tema. Así que, lo quieras, si querés, presentás y sumás. Dale. ¿No? Yo, digamos, yo no sé si alguien quiere sumar algo más. Ya le conté a Iñaki que Juan Manuel Royce es jefe de cátedra, que no está ahora presente, pero bueno, está en una de venirse de Chile hacia Argentina, se está recién mudado y bueno, está haciendo una tesis sobre un tema importante que es el diagrama para toda la cátedra. Nada, eso. Bueno, Germán, muchísimas gracias a vos por aquel contacto y obviamente a todo el taller, a los que los chicos que estén viéndolo por streaming. Y nada, simplemente antes de compartir, yo creo que la investigación y la práctica no son caminos independientes y autónomos, sino que en realidad es una única cosa que se entrelaza, ¿no? Se difunde, se retroalimenta, y hoy intentaré contar un poco eso de manera resumida. En una primera parte, un poco de la investigación de SupraOrder y cómo se desarrollan las estrategias, y después una serie de proyectos en La Plata que van de escala territorial a doméstica y que lógicamente desencadenan de un poco de la teoría de SupraOrder, ¿no? Como para demostrar un poco cómo los temas de investigación se pueden trasladar a mecanismos de proyecto. Bueno, voy a compartir y confirmame después si se ve bien. Dale. Ahí está en pantalla completa. Sí, ahí vemos, o sea, vemos tu pantalla y bueno, vemos las caritas atentas, así que muy bien. Bueno, como les decía, SupraOrder es un proyecto de investigación que nació en el marco de una maestría en la Escuela Politécnica de Madrid y que se enfoca básicamente en las posibilidades operativas y performativas del orden, ¿no? Es un proyecto que se posiciona entre el orden estructurante, que es inherente a la arquitectura, y la condición contingente, que es más propia de la gente y de la sociedad, ¿no? Para esto se planta de una manera como bastante firme, pero indeterminada. Busca alcanzar un mínimo orden general que habilite después mayores libertades individuales. Entonces la investigación hace de la observación y de la comparación mecanismos críticos para poder relacionar temas y activar nuevos vínculos, ¿no? Entre fragmentos de la historia. Utiliza esta metodología de la serie, la familia y el formato, ¿no? A través de la repetición, como posibles instrumentos creativos para poder pensar, reflexionar y entender la historia como fragmentos abiertos que se van transfiriendo, ¿no? en generaciones y que van evolucionándose y actualizándose. Entonces, en definitiva es una colección, ¿no? de plantas del tipo archivo acumulativo y que pretende a través de una posible clasificación reinterpretar y volver a contar a modo de catálogo una serie de herramientas metodológicas que van a operar
a través de soportes arquitectónicos extremadamente neutros y radicales, basados exclusivamente en grillas isotrópicas. Ahora vamos a ver un poco más a qué se refiere esto. Y hay una serie de principios básicos que conforman su ADN y nos permiten entender un poco este mundo como un sistema abierto, ¿no? Potencialmente infinito, como un sistema indeterminado que promueve libertad de interpretación, y como un sistema rígido que se mantiene estable en el tiempo, ¿no? Entonces el primer principio es la abstracción, entendida como un medio de simplificación no referencial ni figurativo, ¿no? Como una forma de librar a la arquitectura de temas que son ajenos a ella. Luego está la repetición como un mecanismo generativo, ¿no? que activa procesos lógicos y eficientes. La neutralidad como una oportunidad performativa en términos de la homogeneidad alcanzada y la ausencia de jerarquías. La aescalaridad o la ausencia de escala propia del orden, ¿no? Visto como una gran virtud operativa. Y por último, la isotropía, que es decir, es una característica que mantiene las mismas condiciones hacia todos sus bordes, ¿no? Esto se lo entiende casi como la génesis del proyecto. Y como todo gran juego y la buena arquitectura en general, Superorder posee una serie de reglas mínimas y necesarias que rigen su propia subsistencia, ¿no? De alguna manera, la acumulación de cientos de plantas y su manipulación y organización permitieron enunciar una especie de manifiesto de 9 estrategias genéricas y atemporales de orden estricto, que al operar con la razón pueden activar infinitas posibilidades. Entonces, la primera de estas estrategias, voy a intentar de ser simple y claro para los chicos, se denomina bosque de columnas, y es la que va a operar con los puntos de una grilla, ¿no? A través de un mecanismo de orden por repetición. Y el bosque de columnas encuentra sus raíces en una reinterpretación racional de la naturaleza, ¿no? No es no quiere imitarla, sino reinterpretarla disciplinarmente. Y se trata de un sistema de organización que tiende a colonizar un espacio a partir de la introducción de elementos puntuales, verticales, dispuestos en conciencia con los puntos de una retícula regular. Iñaki, perdón que te interrumpo. Si querés sacar la parte de abajo que dice ocultar, podés apretar donde dice ocultar, la barrita esa. Ahí va, perfecto. Así no te tapa los textos y eso. Perfecto, no lo había visto. Bueno, entonces, hablando de bosque de columnas, podemos rastrear rasgos genéricos de esta estrategia a lo largo de la historia, ¿no? En las denominadas sala hipóstila, estos conjuntos o recintos arquitectónicos cubiertos y sostenidos por columnatas tan propios de la arquitectura egipcia, pero también de los templos griegos y romanos, e incluso muy utilizadas en todas las mezquitas árabes, ¿no? Demostrando que no pertenecen ni a una cultura ni a un tiempo específico. Y sus dos leyes principales son nuevamente, ¿no? La isotropía y la equidistancia entre columnas, permiten esencialmente un desarrollo horizontal, neutral, genérico y potencialmente infinito, ¿no? Mientras que el espacio que se genera se mantiene abierto, fluido y libre para múltiples apropiaciones. Y Arcisum, un estudio italiano de los 60,
exacerba las condiciones de la planta libre moderna, ¿no? Y anticipa con un proyecto canónico, No Stop City, el concepto de espacio basura, ¿no? que publica Koolhaas, en el que la fábrica y los supermercados se van a convertir en las grandes estructuras urbanas óptimas para la ciudad capitalista robotizada, ¿no? Las dos imágenes de abajo son grandes interiores tecnificados de los centros logísticos de distribución de las nuevas empresas de servicios. Y esto es un poco lo que se replica en el Instagram, en la colección de plantas. Es una breve selección de cada estrategia. Y Rafael Moneo sintetizaba esto que decía, ¿no? La futura vida de un edificio está implícita en los principios formales que lo han hecho nacer, ¿no? Afirmando de alguna manera la capacidad de resistencia en el tiempo de estas estructuras tan claras. La segunda estrategia se llama marcos inespecíficos y opera de manera opuesta al bosque de columnas, ¿no? Materializando en cambio las líneas rectas y perpendiculares de la grilla. El dibujo de la derecha es la serie de ilustraciones realizadas por Whitcover sobre el conjunto de villas paladianas, son las de la izquierda. Evidencian a través de la abstracción que si bien las estancias o los espacios van variando en proporción, su regularidad constante, su abundancia espacial y la ausencia de elementos cualificativos neutraliza de alguna manera el espacio, ¿no? Manteniéndolo indiferente a múltiples interpretaciones. Entonces, de alguna manera se van introduciendo en esta estrategia elementos como muros, puertas y umbrales para delimitar espacios y poder enmarcar fragmentos espaciales. Podemos remitirnos a las enfilades, ¿no? La imagen de la derecha como esta matriz de cámaras separadas pero interconectadas, tan propias de los palacios del Renacimiento, donde la ausencia de los pasillos comunicantes obligaba a que las personas, sus recorridos, sus actividades, se entrecrucen espontáneamente y de manera sorpresiva, ¿no? Evidenciando un modo de vida mucho más social. Y este sistema posee como una doble condición, ¿no? Tanto como estancias autónomas e interdependientes a su vez del resto, lo que permite establecer en realidad una gran matriz genérica y performativa de espacios equivalentes que van a encontrar flexibilidad no a través de la fluidez, como la planta libre, sino a través del intercambio y la adaptabilidad. Y es precisamente esta condición del marco inespecífico quien le permite administrar usos tan disímiles como podrían ser un paisaje productivo, ¿no? De oficinas para trabajar sin distracciones, o hasta un laberinto repleto de espacios para el placer. Hay una frase que me gusta mucho de el crítico Robin Evans, que dice, la leo, si algo describe la planta, es la naturaleza de las relaciones humanas, pero lo que generalmente está ausente es cómo ocuparán las figuras humanas dicho espacio. Entonces, una tercera interpretación no va a operar ni con los puntos de la grilla ni con las líneas, sino con las áreas cuadradas resultantes, convirtiendo a esta matriz de unidades de alguna manera en el reverso de la grilla, ¿no? Así, el cuadrado es el elemento generativo principal, ¿no? Es su repetición contigua define un conjunto de unidades autónomas que se van a empezar a relacionar por distancia y por similitud. Y la idea de espacio-estancia, ¿no? O edificio como conjunto discontinuo de espacios es reintroducida por Louis Kahn a mediados del siglo XX, contraponiéndose, ¿no? a esta idea del espacio libre, fluido y continuo de la planta libre,
y reivindicando fuertemente la habitación como la unidad espacial básica del hombre. Entonces, dos proyectos canónicos muy reconocidos del estructuralismo holandés, continuaría años después esta idea del proyecto generativo siguiendo mecánicas repetitivas de módulos cuadrados iguales, ¿no? Y sus posibles interrelaciones para ir alcanzando mayores niveles de complejidad espacial y formal. Y al mismo tiempo introducen esta idea de edificio-ciudad, ¿no? Como estas grandes extensiones ordenadas con capacidad de crecimiento y ajuste en los perímetros. Y hablando de ciudad, sería Hipodamo de Mileto en la antigua Grecia, ¿no? El plan de la izquierda, quien propuso la organización de la polis según relaciones numéricas ortogonales, ¿no? Basándose en la filosofía, en las matemáticas, en la economía, y por sobre todo en un pensamiento lógico y racional. Y esto convierte a la matriz de unidades, o en este caso a la matriz de manzanas, en el sistema de distribución del suelo más racional, democrático y eficiente demostrado a lo largo de la historia. El muro tecnificado supone una posible evolución de la estrategia número 2 de los marcos inespecíficos al ensanchar el espesor de las líneas de la grilla, ¿no? Cuando la materialización o la construcción de estas líneas adquiere espesor y especificidad, ¿no? Y se empieza a convertir en un muro técnico y operativo, como lo hacía la técnica del Poyet. Podríamos decir que es un mecanismo que toma el espacio sólido o remanente como una oportunidad y invierte esta lógica del lleno y vacío, ¿no? Posiciona al espesor como el tema del proyecto. Y esta estrategia decide concentrar la arquitectura en el perímetro, manifestando un especial respeto por el vacío, ¿no? De las ciudades. Tienen claro que las estructuras urbanas ordenadoras solo pueden definir el carácter fijo de la ciudad y que hay que dejar en manos de los habitantes la iniciativa de ir completando y dándole sentido a su contenido, ¿no? Podríamos decir que es una acción que busca intensificar en los bordes para liberar los centros. Entonces se trata de grandes estructuras primarias que incorporan lógicas infraestructurales, ¿no? De organización y de conectividad, y que frente a la difusión del espacio infinito, indeterminado, ¿no? Del movimiento moderno, se van a volver a introducir instrumentos de proyecto como límites, perímetros, bordes, estancias, que van a recuperar un poco la idea de división y compartimentación en el espacio arquitectónico. Y los depósitos de Amazon, ¿no? Actualmente radicalizan y exacerban estas condiciones, como lo hacían las maquetas espejadas de No Stop City, introduciendo un paisaje de estanterías o de muros tecnificados, mecanizados y sistematizados, ¿no? Pier Vittorio Aureli, un arquitecto y crítico actual muy importante, que se refiere al proyecto, el último de abajo a la derecha, Grammar for the City, y dice: ya no estamos interesados en la proliferación o en la expansión, sino en las nociones de límites, bordes o muros. La quinta estrategia, el piedad espacial, pretende o busca que la columna deje de ser un elemento puntual y exclusivamente estructural
para poder agrandar su sección y adquirir un área propia. Entonces, poco a poco se van transformando en espacios técnicos, de servicios o hasta incluso habitables, ¿no? Reacomodando su masa para poder crear oportunidades. Así el vacío ya no es solo lo que está a su alrededor, sino que también penetra y se introduce en su interior. Entonces, en el último siglo, los grandes avances técnicos y constructivos fueron permitiéndonos hallar nuevas posibilidades en la traslación de cargas, pero también en la introducción de instalaciones y servicios y en la manipulación de sistemas mecánicos, ¿no? Todo esto para ir configurando espacios cada vez más neutros, despojados y readaptables en el tiempo. Entonces los pilares o las columnas van ganando presencia, identidad, ¿no? Se convierten en elementos autónomos, en espacios cualificables, son tanto espacio servido como servidor, y adquieren todo un nuevo sentido en las instancias del proyecto. Y esta estrategia promueve además un uso inteligente de la geometría de la grilla, ¿no? Incorporando las nociones de densidad y gradiente a su código genético. Digamos, por más que aumenten su pisada o vayan cambiando su huella, su disposición ordenada sobre un sistema cartesiano permanece intacta. El ritmo perimetral supone o consiste en definir el espacio no a partir de planos macizos o continuos, sino a partir de líneas de puntos, revalorizando la columna como el elemento fundamental. Y esta es una forma de operar bastante primitiva y elemental, ¿no? Que supone enmarcar un espacio o delimitar un territorio como acto fundamental de la arquitectura a partir de la reproducción de un mismo elemento. Entonces sus principios van a ser la repetición, el intervalo, la pauta, la equidistancia y la secuencia regular de elementos verticales dispuestos en fila que generan una idea de orden rítmico y límites virtuales con la capacidad de organizar el espacio desde los perímetros. Y el ritmo perimetral busca sus raíces o bases sólidas, ¿no? En los conceptos de Stoa, propios de la arquitectura clásica, que eran estos grandes recintos cubiertos para la protección climática, y también en los templos perípteros griegos y romanos, cubiertos por filas de columnas pares o impares, ¿no? Digamos, esta organización tan clara y dura, pero al mismo tiempo permeable, les permitieron alcanzar una especie de estado de permanencia, ¿no? Siendo las estructuras con mayor capacidad de resistencia a lo largo del tiempo. Entonces, ya sea con mayores o menores niveles de abstracción, es un mecanismo esencialmente atemporal, ¿no? Pertenece simplemente al tiempo de la arquitectura como una herramienta disciplinar ordenadora, pero que a su vez construye y genera lenguajes y diálogos con el contexto y con la historia. La siguiente estrategia se denomina cuadrado elemental y implica trabajar con la figura pura de un cuadrado, ¿no? Ajustando la arquitectura a una reducción formal máxima. Entonces el cuadrado como el elemento geométrico perfecto pareciera ser la forma arquitectónica más abstracta y elemental posible, ¿no? Su simplicidad y su claridad
de alguna manera tienen el poder de reordenar el orden de las cosas una vez que se definen sus límites. Y es tal el nivel de abstracción que lo mantienen no referencial, no figurativo, ni retórico, ni simbólico, ¿no? Simplemente queda abierto a libre interpretación. Y la restricción implícita y propia de sus bordes regulares, fijos e inalterables, nos habilita a trabajar con un interior más variable, ¿no? Operando de manera centrípeta, es decir, del borde hacia el centro. Y Superstudio, uno de los estudios denominados radicales italianos, insistía mucho en la abstracción de la arquitectura, ¿no? en la ausencia del diseño y en la capacidad generatriz del cuadrado en su manifiesto monumento continuo, son los dibujos de la derecha, al defender que el cuadrado es el primer y el último acto en la historia de las ideas arquitectónicas, ¿no? Me gusta mucho la síntesis de esa frase. De alguna manera la forma es tan pura y potente que se vuelve inmejorable. Entonces, es la rigurosa metodología de trabajar con cuadrados, ¿no? Pero a su vez a escalar y extrapolable, traen implícita una condición racional pura, ¿no? Te obliga a operar y trabajar con lógicas numéricas y geométricas muy, muy precisas. Cuando la grilla actúa o se posiciona como un soporte geométrico, simplemente establece un campo de acción por donde guiarse según ciertas reglas matemáticas para poder configurar formas elementales. Entonces, a principios de siglo XX, se introduce la grilla en el arte moderno, ya no como como una guía gráfica de fondo, sino esta vez como algo ensimismado, ¿no? Afirmando la autonomía del arte moderno respecto al mundo natural. Y este significó uno de los cambios más trascendentales en la historia del arte, ¿no? Y podemos asociar estos temas y la idea de la geometría en la arquitectura rápidamente con el concepto de arquetipo, ¿no? Como estos modelos originales para ser reproducidos y readaptados a lo largo del tiempo en una constante reelaboración de formas, y que si a su vez les asociamos las nociones de memoria y legibilidad, podemos incluso hablar de monumentos. Entonces, se trata simplemente de entender la geometría de la grilla como una herramienta disciplinar, ¿no? Muy metódica, donde a través de su regularidad todo se ajusta a su principio ordenador, ¿no? De alguna manera restringe la experimentación de figuras blandas y subjetivas con el objetivo de liberar el famoso problema de la forma en soluciones simples, claras y reconocibles para todos. Entonces se trata de una geometría esencialmente arquitectónica como principio formal, ¿no? Donde la grilla actúa como un soporte, como un medio para liberar la arquitectura de la representación de la realidad y poder fundamentarse simplemente en su propia naturaleza. La socia de Kant, An Tian, definía la arquitectura como el arte de dar forma al número y de dar número a la forma. Y la última estrategia
se trata de entender la grilla como un soporte compositivo. Entonces, ya sea visible o imaginaria, la grilla siempre se mantiene expectante como un layer de fondo, ¿no? Como una especie de campo de juego con normas, reglas y precisas para la buena disposición de elementos arquitectónicos sobre el espacio. Y fue a principios del siglo XIX, un arquitecto francés llamado Jean-Nicolas Louis Durand, quien más se preocupó por racionalizar y sistematizar el mecanismo compositivo de proyecto, ¿no? Demostrando en sus tratados gráficos que simplemente la combinación de puntos, líneas y planos permite configurar infinidad de posibilidades, manteniendo siempre un orden lógico y una organización coherente entre las partes de un todo. Pero también esta idea de la grilla como soporte compositivo nos permite comprender el espacio, ¿no? Tanto el físico como el virtual. Nos permite otorgarle una medida, hacerlo mensurable, manipulable e incluso imaginable. Nos permite entender la arquitectura como algo de fondo, ¿no? Como el soporte de las actividades del hombre, o como el escenario propio de la vida. Y si radicalizamos o llevamos como al extremo esta idea de la grilla como soporte compositivo, podemos reinterpretarla como hace Koolhaas en La ciudad del globo cautivo, hablando de Manhattan, como un gran archipiélago de ciudades dentro de ciudades, ¿no? La cual permite introducir expresiones objetuales e icónicas tan diversas que solo podrían coexistir bajo la uniformidad de un sistema que se mantiene inalterable de fondo, ¿no? De alguna manera la grilla siempre está mediando entre lo genérico y lo singular. Y podríamos decir que esta estrategia o el soporte compositivo siempre encuentra la libertad dentro de un gran orden general. Entonces, para ir cerrando un poco esta parte, aparece otra vez la idea de serie, familia y formato, ¿no? Estrategias organizadas en filas, pero que en realidad todas empiezan a relacionarse y a compartir una gramática común, ¿no? De alguna manera esta investigación intentaba validar, por otro lado, la paradoja que dice que a mayor orden y rigidez estructural se alcanza mayor flexibilidad y adaptabilidad espacial, ¿no? Entonces, este proyecto intenta, de alguna manera, reunir, intensificar y buscar la idea de que pueda existir una gramática común para todos, ¿no? Un conjunto de normas, reglas y estructuras que definan una sintaxis combinatoria en busca de un lenguaje arquitectónico universal como sí lo tienen el resto de las disciplinas. Y al mismo tiempo busca construir ciertos argumentos para actualizar el par forma-función, ¿no? tan propio del siglo XX, por el par orden-desorden ya entrado el siglo XXI. Supraorder alienta la imposición de un orden, pero solo para que vuelvan a aparecer la vida o el desorden. Entonces ahora vamos a una parte más práctica, más proyectual, dentro del marco del Supra La Plata. Es la mancha del centro, a los que no la conocen, a la derecha del área metropolitana de Buenos Aires, y se fundó en 1882 como nueva capital administrativa para la provincia, y de alguna manera su clara organización geométrica y su juventud
presentan un escenario muy fértil y sugerente para ir ensayando los temas y estrategias que investiga Supraorder. Entonces, el primer proyecto es a escala territorial, se llama Del Anillo a la Grilla. Y simplemente acotar antes que 7 años después de su fundación, la Ciudad de La Plata obtiene el primer premio en la Exposición Universal de París a la Ciudad del Futuro, ¿no? Evento que simbolizó la consagración de las ideas higienistas, positivistas y republicanas luego de la Revolución Industrial. Entonces el plan se va a desarrollar con grandes influencias en el plan Cerdá de Barcelona, los ensanches transformistas de Haussmann en París, las grandes retículas americanas con composiciones neoclásicas y hasta con cierta simbología masónica. Esto es una matriz descriptiva del medio de la ciudad, ¿no? Un poco para entender y estratificar sus sistemas, ¿no? Y sus capas, y evidencian rápidamente una fractura muy grande entre el casco fundacional y el crecimiento de las periferias, totalmente desordenado y fragmentado, sin un plan de crecimiento en el tiempo. Entonces se detecta este espacio intermedio entre las dos condiciones tan disímiles como una gran oportunidad, ¿no? Se trata de un gran anillo perimetral vacío que fue pensado como el primer límite de la ciudad fundacional, conformado por un cuadrado perfecto de 5,2 kilómetros, actualmente funciona como la circunvalación vehicular. Entonces, de alguna manera, la abstracción de esta pieza y su autonomía, ¿no? Lo convierten como en un gran instrumento con potencial de proyecto. Entonces, simplemente la estrategia va a operar desde la repetición de este anillo cuadrado, multiplicando el elemento hacia todos sus lados y conformando una nueva grilla regular neutra y sin jerarquías, de 9 cuadrantes iguales e inespecíficos a la vez, ¿no? De alguna manera reinterpreta el uso de la grilla fundacional, pero aún de un modo mucho más radical y genérico. Y la ciudad va a buscar definir sus perímetros de una forma precisa para enmarcar el territorio y generar una ciudad densa y compacta en contra del éxodo a las periferias. Entonces la nueva ciudad, organizada bajo las leyes estrictas de una grilla como soporte geométrico, queda inscripta en 9 mosaicos iguales pero inespecíficos, ¿no? Para ser llenados de distintas maneras. Es decir, se configuran 9 escenarios posibles que puedan reflejar la inestabilidad propia de la vida, ¿no? La arquitectura o el proyecto simplemente se reduce a definir el carácter fijo de la ciudad, ¿no? Para que luego pueda desarrollarse libremente su contenido. Entonces el proyecto se desarrolla en 9 documentos gráficos que van a estratificar las nuevas lógicas y sistemas de la ciudad. Los paso rápido para no aburrir, pero está el mosaico de vía heterogénea y la idea de un marco y un contenido. Entender la ciudad como una red de nodos, la huella de flujos que estratifica velocidades, los patrones de comportamiento descentralizados y buscar que la ciudad se convierta en una gran constelación federal. La idea de que las líneas se traduzcan como infraestructuras magnéticas que atraigan en su recorrido y que liberen los centros. Y por otro lado, definir todo el espacio público como un gran tapiz de porosidad entre lleno y vacío, ¿no? Este último dibujo sintetiza la ciudad como un gran ente vivo íntimamente relacionado con la naturaleza, ¿no? Una especie de paisaje construido entre sustratos técnicos y artificiales y sustratos geológicos subyacentes, ¿no? La propia naturaleza del territorio de la llanura pampeana.
Entonces, de alguna manera, se trata de una nueva topografía que intenta difuminar el binomio natural-artificial. Y las líneas del proyecto se materializan como grandes infraestructuras abiertas para ser invadidas por la propia ciudad. Ya no es simplemente una gran avenida para uso exclusivo del automóvil, sino una superestructura que pueda soportar todo tipo de usos. Es una pieza autónoma y radical, ¿no? que busca ir atendiendo a la contingencia local a una escala más acotada, pero siempre manteniendo como una gran unidad general. Entonces, este proyecto indagaba un poco en actualizar modelos genéricos propios de la arquitectura, ¿no? el uso de la grilla, en un contexto específico, ¿no? y establecer un soporte neutro para una ciudad más propia del siglo XXI, que sea compacta, que sea densa, que sea heterogénea pero equilibrada, y sobre todo que sea policéntrica. Entonces el proyecto sintetiza arquitectura, infraestructura y paisaje en un único gesto muy claro. El segundo proyecto ya es más a una escala urbana, se llama Una forma para el bosque, y son una serie de proyectos que van desencadenando, ¿no? de este gran plan urbano, que pretenden evidenciar y poner en agenda problemáticas urbanas de la ciudad que requieren cierta atención, ¿no? El bosque de la ciudad de La Plata, originalmente pensado como el gran pulmón verde de esta nueva ciudad higienista, en sus pocos años fue sufriendo una secuencia ininterrumpida de asaltos a su territorio, reduciendo su superficie a más del 50%, y difuminando por completo sus límites, ¿no? Abriéndole las puertas a la ciudad a seguir invadiéndolo. Entonces el proyecto busca meterse en este conflicto, ¿no? Mediar entre esta tensa relación que existe del avance del espacio construido versus la resistencia del espacio vacío de las ciudades. Entonces la intención es simplemente redefinir el bosque en una forma simple, clara, autónoma y reconocible, ¿no? Un cuadrado perfecto de 800 metros de lado, que encuentra su lógica geométrica en las grandes grillas que estructuran la ciudad, y que genera una pieza arquitectónica de escala metropolitana con gran potencial de resistencia, ¿no? Como si un anillo magnético se tratase, va a ir cautivando a su alrededor grandes dispositivos urbanos cargados de ocio, placer y diversión ilimitada. Entonces el proyecto se sintetiza en 3 intervenciones muy simples. En primer lugar, enmarcar el bosque con una galería rítmica y organizar su interior como los jardines franceses. Luego se posicionan 2 torres enfrentadas, ¿no? que podrían simbolizar la guardia, la protección, y por último un tercer elemento que articula el conjunto. Se trata de un gran jardín cubierto invernadero, como los jardines ingleses. Entonces este perímetro opera de manera ambigua, ¿no? Es un espacio intermedio que busca hacer el nexo entre el espacio vacío y el espacio construido de la ciudad, ¿no? Permitiendo, por un lado, integrar y vincular a una escala más peatonal, pero por otro lado, separar y tensionar a una escala más urbana. Se trata simplemente de una infraestructura soporte, ¿no? Abierta, continua, que multiplica sus posibilidades de uso y adaptabilidad en el tiempo. Entonces, estas 2 grandes torres genéricas emergen sobre el horizonte y encuadran el Río de la Plata, generando nuevos vínculos entre la ciudad y su soporte hídrico históricamente olvidado. La ciudad de La Plata y
es como Buenos Aires, ¿no? Siempre le han dado la espalda al Río de la Plata. Entonces busca como redireccionar un poco la ciudad hacia el soporte hídrico, ¿no? Al mismo tiempo, su radical disposición y esbeltez las convierte como los nuevos monumentos de la ciudad, en un claro gesto por redensificar los centros urbanos en contra de la dispersión hacia las periferias, ¿no? Entonces, en este proyecto la arquitectura se reduce simplemente a delimitar un territorio como acto fundamental y enmarcar un vacío urbano para protegerlo como manifiesto para alcanzar ciudades más sostenibles. Ahora bien, dos pequeños proyectos críticos. Este es uno que surge de una problemática actual y ciertas discusiones polémicas sobre cómo debe crecer la Facultad de Arquitectura acá en La Plata, que paradójicamente está insertada dentro del bosque, y hay como una idea de derribar grandes talleres enormes históricos con gran carácter constructivo, y simplemente la propuesta plantea una hipótesis de crecimiento y densificación en altura, ¿no? Unas torres genéricas de espacios que encuentran su lugar en un lugar en desuso, casi a trasmano, ¿no? Como del acceso, y que va a buscar emerger neutra, silenciosa, sin invadir ni avasallar el carácter horizontal y constructivo de estos grandes talleres que se van articulando entre patios y el bosque. Y este otro es un proyecto que surgió ahora, ¿no? en esta nueva condición de la pandemia, el primer mes que se vació la ciudad y permitió visibilizar y recuperar suelo público perdido de gran valor urbano, ¿no? Cedido por completo al automóvil. Es una ciudad súper higienista, pero que está invadida por el auto, ¿no? Entonces el proyecto busca simplemente homogeneizar la superficie del suelo, convertir ese plano cero en un gran soporte para el encuentro de las personas, expulsando definitivamente el auto del eje fundacional de la ciudad, y reconvirtiendo este bulevar en una gran explanada peatonal y performativa, y que de alguna manera también otorga segundas oportunidades a edificios o proyectos de gran valor, como lo es el Teatro Argentino. Y el último proyecto ya es a escala doméstica, es una casa, un proyecto de una casa que está a la espera de poder iniciarse. Acá todavía está la obra parada en La Plata, y pues es un proyecto que presentaba una oportunidad para poder pensar y desarrollar un sistema abierto y repetible en vez de una tipología acabada, ¿no? Entonces, este proyecto hace como una lectura dual, ¿no? Entre la estructura y el cerramiento, entendiéndola como una simbiosis necesaria entre dos elementos fundamentales de la arquitectura, ¿no? El soporte y el resguardo. Entonces aparece la estructura como una condición más estática, resistente y genérica, ¿no? Que tiene la capacidad de organizar el espacio y ordenar el sistema de relaciones del proyecto, y por otro lado el cerramiento como una condición más dinámica, más adaptable, más etérea e incluso específica, ¿no? Que va introduciendo filtros para poder crear diversas atmósferas de confort para el hombre. Entonces el proyecto es un pequeño bosque de columnas, muy genérico, ¿no? Que va a necesitar introducir luego dispositivos técnicos para poder cualificar el espacio y convertirlo en una estructura habitable, ¿no? Entonces, simplemente es una estructura performativa abierta al cambio, ¿no? Busca maximizar las posibilidades de adaptabilidad en el tiempo. Y para eso va a comprimir todo lo mínimo necesario en esos grandes muebles laterales como muros tecnificados,
y va a liberar por completo el uso de la planta del centro, ¿no? Permitiendo una gran continuidad espacial y flexibilidad entre el patio de abajo y el patio del fondo, ¿no? Esto es una vista del frente, accediendo por un patio seco más como soporte de esculturas, y el proyecto se posiciona como un fondo neutro, ¿no? Simplemente la arquitectura busca expresar su estructura y su tectónica. Y esta estructura espacial tiene la capacidad de ir cambiando su superficie según la época del año, ¿no? Se abre y se cierra en distintas instancias, difuminando sus límites y cambiando la dinámica espacial según las circunstancias climáticas o funcionales que se requieran. Digamos, tiene dos grandes galerías que podrían funcionar como espacios intermedios entre los mundos interior y exterior, generando nuevas atmósferas y un nuevo ámbito que no es ni uno ni el otro, pero que puede ser ambos si lo desease, ¿no? Y para ir cerrando, sería la vista del contrafrente, ya desde el patio más verde y vegetal al norte. Y en definitiva es la misma que la del frente, ¿no? Simplemente cambia sus cerramientos, verificando que este soporte duro pueda adquirir diversas interpretaciones sin perder su carácter original. Y bueno, cierro con esta imagen que me gusta mucho porque es una vista aérea de la Ciudad de La Plata y resume un poco el campo de acción donde estoy trabajando el último tiempo, tanto desde la teoría, desde la investigación y desde la práctica a distintas escalas, ¿no? Trabajando sobre una especie de gran tablero de juego para poder desarrollar una posible agenda contemporánea. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Iñaki, por el Gracias. tiempo, Muchas gracias. por compartirnos tu investigación y una serie de trabajos de distinta escala. Creo que está bueno y nada, de mi parte agradecerte por engancharte, por compartir, que no hay que dejar de agradecer eso. Y bueno, nada, no sé si alguno quiere, si hay alguna pregunta de los chicos o bueno, de acá algo, si queremos charlar algo, aprovechar este tiempo, o bueno, nada. Che, estuvo bueno, estuvo muy bueno. Me parece interesante como muestra de cómo uno puede alimentar sus propias obsesiones y encontrar su camino personal, medio como, diría como ejemplo para los alumnos en general, decir, bueno, a ver, ¿qué te interesa? Bueno, entrale por ahí, dale hasta el fondo, y después fíjate, capaz que tenés que ir para otro lado, pero por lo menos metele con tutti. Eso me parece que está re bueno, por eso me gustó mucho la primera parte, donde vos presentás como todo este catálogo de plantas y en relación a la historia de la arquitectura, me parece re interesante y muy relacionado con un montón de cosas que por ahí hablamos en el taller, en el uso de la grilla, en el uso de determinados dispositivos que permiten organizar el trabajo que uno va realizando. Yo creo que, porque siempre suele ser, sobre todo en nuestra facultad, una polémica bastante instalada sobre la forma en que uno concibe la relación justamente con la forma, con el manejo de la forma. Y vos en un momento dijiste escapar a la subjetividad de la forma. Entonces, por ahí me gustaría que vos nos expliques por ahí qué significa para vos la subjetividad de la forma, o de qué manera por ahí considerás que hace falta algo que la avale a la forma como condición en un proyecto determinado. Sí, es un tema complejo. En realidad no podemos escapar a la subjetividad, ¿no? Siempre todos tenemos algo de subjetivo. De hecho, hasta, como decías recién, esta investigación es algo que encontré interesante y fue como a fondo, ¿no?
pero sí busca esta mirada o esta posición de la arquitectura, que no quiere decir que sea la única válida, ¿no? Sí busca acercarse más a la objetividad, a la sistematización, a la abstracción, y por ahí no perseguir tanto caminos de exploración subjetiva en términos formales, pero pueden ser otros términos también, ¿no? Digo, no quiere decir que tampoco lo permita, porque en realidad la grilla es nada, ¿no? La grilla son unas reglas de juego, es una gramática, es algo que está de fondo. Lo interesante de la grilla es que después permite introducir otras variables u otras capas de información, ¿no? Que van complejizando la arquitectura, pero en realidad la grilla es simplemente unas reglas de juego que permiten organizar temas, ¿no? Sí. Hola, yo me meto en la... Ah, perdón, Guido, dale. Dale, Mare, dale que lo juego yo. No, bueno, me metí en la conversación esto de la forma porque también a mí como que me picó el bichito de Sí. cuestión formal y la cuestión espacial, porque toda la investigación son plantas, y como vos dijiste que dice Robin Evans, bueno, es la disposición, es la organización de cómo se vive en el espacio, pero no hay espacio, en la planta no hay espacio, ¿no? O sea, Sí. hay una organización. Entonces yo estaba como con muchas ansias de ver cuando levantabas qué hacías, y el primer corte que vi del primer proyecto que mostraste para La Plata, ¿no? Esa superposición, y me empezó a quedar claro cuál era por lo menos lo que se entendió, lo que yo entendí de tu charla. Me empezó a quedar claro cuál es tu postura, y nombrás muchas veces la palabra neutro, la palabra genérico, ¿no? Cuando haces una forma para el bosque, y ahí aparece por primera vez la palabra forma, y yo dije, ay, a ver, ¿cuál es la forma? Y en realidad, lo que yo interpreto es que en realidad es un marco, y todas tus propuestas son sistemáticas. Es un sistema que, por un lado, niega la forma, ¿no? Niega yo diría que niega lo objetual de la arquitectura, como el objeto puesto en un lugar, sino que hace todo lo contrario, crea sistemas para que todo lo otro suceda. Entonces me parece que va por ahí, y me quedó como muy claro la pregunta que se me había surgido al principio, digamos, durante tu investigación. Yo creo que con esas placas que enmarcan, siempre, digamos, las propuestas tuyas enmarcan cuestiones existentes, porque mi pregunta también era, ¿y qué pasa? Porque vos decís también la autonomía, ¿no? Como algo muy medio, digo, tan autista, no, en realidad está siempre este sistema en relación a lo existente, hasta deformaste, mejor dicho, ¿no? El bosque para que forme parte del sistema, porque el bosque era la excepción en La Plata, y vos haces que forme parte del sistema que ya estaba en la ciudad. O sea, una obsesión por la sistematización, diría yo, hablando de obsesiones. Sí. Me parece súper acertado tu lectura, me encantó. En definitiva, todo tiene forma, ¿no? Digamos, lo que yo busco es que esa forma sea lo más abstracta posible, ¿no? Que en realidad lo que importe sea el sistema de organización, o entender la arquitectura como un sistema soporte, ¿no? Ya sea en formato marco o en formato soporte horizontal, pero un soporte que pueda organizar la complejidad del mundo que nos rodea. Sí creo que en realidad lo que rechaza un poco esto es la iconicidad per se, ¿no? O expresiones de fantasías simplemente superficiales. Me parece que va por ahí. Pero es un poco también lo que contaba de Oma o de Koolhaas en Nueva York, ¿no? En Manhattan.
Incluso para que pueda existir eso, necesita de un sistema soporte de fondo que lo pueda regular, ¿no? y hacer coexistir. Entonces, Sí, nada, creo Colfas yo niega la forma y después sus arquitecturas son al extremo formales, o sea que también es un arma ¿Quién? de doble filo. ¿Quién? Coljas, digo, niega la forma, Ah, manifiestos, pero realmente su arquitectura es más si te pones a pensar. sí, de hecho yo no lo cito mucho porque él es un tipo que se ha liberado de todo, ¿no? Ha experimentado con todo. Simplemente él describe Manhattan como eso, ¿no? Como que en realidad todas esas cosas Sí. icónicas pueden coexistir gracias a que Manhattan tiene una grilla Ajá, claro. hiper regular, ¿no? Y metódica. Sí, Pero, te iba a preguntar, Iñaki, con respecto, porque a mí mientras veía, digamos, los distintos gráficos que fuiste usando a lo largo de la charla y tu producción propia, en relación a la composición que tenés en la planta en sí, yo entiendo que el orden que te da esa neutralidad, te habilita ese desorden que es en contraposición, por lo general en esas dos dimensiones que suelen ser en planta, que trabajás de alguna manera utilizando de base siempre esta suerte de organización o sistema que después de alguna manera se compone o se desordena, como bien decís, habilitar el desorden, teniendo el orden, se desordena, pero ahí yo creo que hay un juego de forma, Mare, que eso es lo que yo creo que Iñaki es donde yo entiendo que encuentra como su zona de confort en el sentido de encontrar su arquitectura, ¿no? Porque está buenísimo como al final terminas mostrando la casa, que al final es como que el desorden es la convivencia, lo cotidiano, pero a la vez está bastante estructurado en una casa donde la neutralidad es la estructura y es así, liso y llano. Pero ¿qué hay como yo entiendo en tus plantas y en el juego de todo lo que fuiste mostrando? Es esa composición que por ahí no no se usa la palabra, me parece que de hecho no la usás. Y, y nada, me parecía interesante, digamos, ahondar sobre eso, si ahí vos encontrás que a través de esa organización encontrás otras posibilidades. Es como si decís, yo dibujo una grilla en ambos sentidos y sobre esa grilla empiezo a dibujar distintas cosas. Y ahí puedo encontrar distintas maneras de hacer arquitectura. No sé si se entiende, si... sí, está buenísimo lo que decís. Va muy por ahí este entendimiento de la arquitectura. De hecho, lo dije como en la mitad de la charla, medio como síntesis, y también al principio, ¿no? Se trata de entender las posibilidades operativas y performativas del orden, ¿no? ¿Qué posibilidades te da para proyectar y qué posibilidades surgen luego de ese espacio neutro, ordenado, indiferente, ¿no? En definitiva, la casa y el resto de los proyectos a gran escala es lo mismo, es el mismo concepto, ¿no? Se trata de reducir la arquitectura a un punto mínimo y necesario, pero duro, ¿no? Como con presencia, con carácter. La arquitectura sigue estando ahí, pero al mismo tiempo ese gesto habilita a dejar en manos del usuario muchísimas más decisiones, ¿no? Que el espacio sea mucho más neutro, indiferente, mucho más flexible, mucho más adaptable en el tiempo y transformable. Esa casa en un futuro puede ser tranquilamente otra cosa. Y lo interesante del tema es esta dialéctica contrapuesta, ¿no? O esta aparente contradicción, que en realidad el orden estructural busca generar mayor libertad individual, ¿no? O mayor libertad de uso. Va por ahí. Genial. Che, en Twitch preguntaron algo ahí.
Ahí nosotros en AP2, en la segunda parte del cuatrimestre, tratamos el tema del cuadrado y el cubo, ¿no? En sus 3 dimensiones. Y hemos usado mucho digo, ¿por qué viene un poco toda también la invitación y un poco el por qué, para que nos cuentes un poco, porque un poco nosotros el ejercicio inicia de una manera abstracta con lo que nosotros llamamos insumos. Y de repente estuvo bueno tener como esas estrategias a manera de insumo. Entonces, lo que estuvo bueno es que estrategia y, bueno, parte de las plantas seleccionadas que vos subís. Y parte de lo que estuvo bueno es que a partir de ahí muchos de los chicos han, hablando de esto de la forma y la libertad que uno puede tomar en base a eso, está bueno cómo algunos han tomado eso como insumo y han avanzado. Es algo que nos caracteriza un poco a nuestro ejercicio, que es como, de una manera abstracta, tomarlo como un diagrama ordenador, y después parte, después evoluciona y se va transformando en distintas partes del ejercicio. Bueno, no sé, a fin de año podemos por ahí mostrarte o no sé, lo que sea, como para que me parece como interesante la manera en que uno después puede utilizar esas estrategias, porque uno puede ser por ahí más, Sí. más representativo a ese orden o no. O como decías vos, esto como cada uno lo puede, a dónde cada uno lo puede llevar. Y es un poco también un poco para que los chicos un poco esto también, me parece como que está bueno, digamos, desde tu mirada, cómo lo tomaste, y bueno, nosotros siempre nos caracterizamos por tratar de tener todos proyectos distintos, un poco impulsando a ver, como decía Franco al principio, para dónde va uno, ¿viste? Sí. Bueno, parte de estas estrategias fueron de algunos de los chicos, por ejemplo, y otros no, por supuesto. Tenemos proyectos totalmente curvos, por ejemplo, que de otro lado mucho más orgánicos. Pero siempre hablamos con ellos de que cuando uno se mete por ahí en un sistema, tratar de ver cuál es, y nosotros hablamos del diagrama, y tratamos de ver cuál es lo que te va llevando a la producción de un proyecto o de una idea. Y me parecía como interesante que vos puedas contar eso y tener como una mirada. Un poco tiene, si se quiere, contacto con ciertos temas que nosotros tratamos. Después, bueno, habrá otros, como un poco decían antes. Sí, lógico. Está buenísimo y estaría bueno, sí, ver después los resultados. Me da muchísima intriga. Yo lo que presento es una base y es simplemente una serie de herramientas, ¿no? Que, como decía, por supuesto que hay miles más, ¿no? Y yo de alguna manera en la práctica lo radicalizo intencionalmente sabiendo que estoy dejando muchas cosas de lado que igual las revaloro y las admiro, ¿no? Y las disfruto mucho. Pero por una cuestión de radicalizar y llevar como al extremo realmente qué pasa entre el orden y el desorden, ¿no? Pero sí, está buenísimo está buenísimo que cada uno las pueda interpretar distinto y como decía hoy, sumar otras variables que vayan tensionando el sistema, ¿no? Y que vayan llevando hacia un lado o hacia el otro. Me parece que está bueno. Bueno, no sé, uno quiere preguntar algo más, si hay algo, digo, como quieran. Yo porque tengo que cortar la transmisión o no, por eso lo digo. O bueno, en realidad Franco ahí tiene también la entrevista grabada. Nosotros, bueno, no sé, digo, si hay alguna pregunta más, si no sé si tenías más tiempo. Te digo, a mí me encantaría, no sé, que si te pasamos alguna reunión de la que quieras, de los que quieran compartir, y puedas meter por ahí en los tableros o en las conversaciones de
de los 3 años, no sé, me parecía como, digo, te escuchamos y estuvo bueno y capaz que, no sé, en una corrección o en una charla de tablero, como le decimos nosotros, pueda surgir otra cosa y vos puedas, bueno, escuchar un poco también lo que hacemos nosotros, como para que haya un ida y vuelta también para vos. Sí, está bueno, me da intriga ver cómo laburan. Eso como quieras, no sé, como quieras vos. Bueno, tengo sí. un ratito más, tengo. Dale. Bueno, no sé qué dicen, Franquito. Sí, estaría bueno por ahí que, no sé, me parece que por ahí para aprovechar más el tiempo, quizás le podés tirar algún grupo de AP2 que están ahí con el cubo y que vea algunos de los trabajos que están haciendo ahí. Y bueno, Puede genial. ser, Ahí estamos. puede ser. Y el resto a cada uno a su universo particular. Recién le comentaba que digo que siempre estas actividades están súper buenas, pero después está toda la parte de bueno, vamos, que los chicos quieren corregir que esto, que el otro, y empiezan las cosas. Obviamente. Obviamente. Está la lista hecha ya, ¿no? Sí. Corregidero on, que lo parió. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno. Pandemia y corregidero, así se va a llamar. Sí. Compilado que vamos a sacar el año que viene. El frenesí de... Ahora empieza el frenesí. Sí, tal cual. Sí. Bueno, Iñaki, muchas gracias, estuvo buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao. Gracias. Chao.